Continuamos con estos que son los hiperinsulinismo endógenos. Hablamos de la nesidioblastosis. En este caso, a diferencia de lo que es el insulinoma, acá lo que tenemos es una hiperplasia, una hipertrofia de las células de los islotes pancreáticos en forma difusa, ¿sí? Se caracterizan por ser una hipoglucemia postprandial y no se distinguen clínicamente de los insulinomas. También el estudio se hace con los métodos de imágenes, como habíamos dicho, como buscando los insulinomas, y en algunos casos el tratamiento termina siendo la pancreatectomía subtotal, que en un 70-80% de los casos lo que se hace es la resección de lo que es el cuerpo y la cola del páncreas, se conserva la cabeza, y en un 70-80% de los casos suele ser suficiente. Si no se logra con este tratamiento revertir la hipoglucemia, se puede hacer tratamiento médico con el diazoxído, y si no, bueno, la pancreatectomía total también podría ser una buena herramienta. Después tenemos dentro también de los hiperinsulinismo endógenos lo que son los post-bypass gástricos en IDRUX. Como se ve en la imagen, es una cirugía bastante amplia, suele presentar hipoglucemias en un porcentaje bajo, pero se ven del 0,2 al 1% de los casos de los pacientes que han recibido este tipo de cirugía. Las mujeres son más frecuentes que los varones, se suele presentar dentro de los 2 años de haber recibido la cirugía. Es poco frecuente si se prolonga más en el tiempo, o sea, si uno tiene un paciente de hace 10 años que se sometió a una cirugía, y uno por ahí no lo ve tanto como la causa, pero bueno, hay que sospecharlo por el antecedente, ¿no? ¿Por qué se da esta hipoglucemia? Habitualmente porque el alimento tiene un contacto directo con el intestino en forma rápida, un pasaje muy rápido, y eso generaría la alta liberación de insulina, y una de las teorías sería la liberación del GLP-1 a nivel intestinal, que sería el estímulo pancreático y la consecuente hipoglucemia. Los tratamientos en generales suelen ser la dieta fraccionada, con alimentos que sean, evitar los alimentos ricos en azúcares. Se puede utilizar lo que son inhibidores de la alfa-glucosidasa, también el diazóxido. En muchos casos se puede indicar la cirugía, la pancreatectomía subtotal, y en algunos casos se puede indicar revertir la cirugía, el bypass gástrico, pero no siempre se vuelve a la normalidad, sino la hipoglucemia por ahí permanece a pesar de revertir la cirugía, que los pacientes no suelen estar conformes con esa indicación. Y uno de los últimos que vamos a charlar sobre lo que sería el hiperinsulinismo endógeno son las causas autoinmunes. Se llama síndrome de Hirata, es la presencia de anticuerpos contra la insulina, lo que provoca habitualmente la hipoglucemia postprandial. Se da más que todo en población japonesa o coreana. No hay muchos casos reportados en Argentina, no tenemos una gran población nosotros de esos países. Puede estar asociada a otras patologías autoinmunes, como la enfermedad de Graves. Hay casos asociados con otras endocrinopatía como enfermedad de Graves, artritis reumatoidea, vitiligo. Puede estar asociada también al uso de sulfonilureas o haber tenido una infección viral previa. Pueden ser hipoglucemias leves, transitorias, que revierten solas, o pueden llegar a ser hipoglucemias muy graves en donde tenemos que utilizar tratamientos con corticoides, con inmunosupresores como la cetioprima, llegar a ser plasmaféresis. Pero vuelvo a decir, hay poca experiencia en esto, no es una patología muy frecuente, pero bueno, si estamos en presencia de un paciente de japonés o coreano, pues uno lo podría llegar a sospechar. Volviendo a nuestro caso de la señora, en este caso la señora tuvo un episodio de hipoglucemia que fue constatado por el servicio de enfermería, en donde se vio la glucosa que estaba en valores de 40, y también que revirtió ante el uso de bebidas azucaradas. Por lo tanto, podemos decir que la tirada de Whipple fue positiva. Tenemos una paciente que no era diabética y no tomaba medicación. Tenemos una paciente que presentó este evento mientras estaba internada a la noche, o sea que fue de presentación en ayunas, y hasta la fecha lo que sabemos que es un paciente que es sano, no podemos sospechar de alguna patología que fuera la causa de esa hipoglucemia. Entonces yo les traigo acá un gráfico, que de vuelta volvemos a la flechita, pero está bueno como para ir separando cómo uno lo piensa, ¿no? Como primero de todo, partimos de la base dividiendo. ¿El paciente tiene o no diabetes? Obviamente que si tiene diabetes y está en tratamiento, hay que ajustar el tratamiento y ver que se resuelve la hipoglucemia. Pero si el paciente es un no diabético,
ahí tenemos, primero que todo, obviamente, asegurarnos de que no esté utilizando medicación en forma subrepticia, pero si no es diabético, nosotros decimos, bueno, paciente enfermo o no enfermo. Si es enfermo, si es insuficiencia renal, insuficiencia hepática, bueno, tratemos de abordar eso y tratar de resolverlo. Pero si es un paciente sano, como en el caso de esta paciente, nosotros tenemos que empezar a estudiarlo para confirmar, porque partimos de la sospecha de hipoglucemia, para confirmar la hipoglucemia. Entonces hacemos un dosaje de glucosa en ayunas, la fasting plasma glucose. Entonces, si tenemos una glucosa menor de 54, nos vamos, a ver si se ve ahí, se ve la flecha, nos vamos hacia el centro donde tenemos los síntomas y vamos a hacer la determinación sérica de algunos determinantes. Si el paciente no presenta ese valor de glucosa menos de 55, quedó entre 54 y 70, lo tenemos que someter a lo que es el test de ayuno, o sea, permanecer ese paciente hasta 72 horas sin ingerir alimentos para provocar la presencia de la hipoglucemia. Si se presenta la hipoglucemia, nos vamos de vuelta al centro ahí para hacer el estudio con ciertos elementos de laboratorio. Si ese paciente, por ejemplo, no presentó la hipoglucemia, bueno, y no tiene una historia fuerte no le tenemos confianza de los síntomas que los pacientes nos refieren, que trae, bueno, evidentemente excluimos la hipoglucemia. Pero si el paciente, por ejemplo, tiene antecedentes de una cirugía y demás, bueno, podemos hacer un test de una comida mixta para ver si se presenta en el postprandial y ahí poder hablar, por ejemplo, de una hipoglucemia reactiva. Pero vamos a focalizarnos, vamos al centro de la imagen, en donde ya hicimos el diagnóstico porque tuvo la triada de Whipple, donde tuvo la hipoglucemia, y donde vamos a hacer el dosaje principalmente de la glucosa a través del laboratorio, pues ya no utilizamos el medidor, utilizamos el laboratorio, hacemos la determinación de glucosa, la insulina, el péptido C y el cortisol. Esa sería la primera batería que nosotros pedimos. Y podemos diferenciar tres grandes grupos acá. Aquello donde tenemos una insulina elevada, con un péptido C elevado. Recordemos que cuando se está formando la insulina, en esa pro-insulina más, cuando se libera la insulina, también se libera un péptido C, o sea que tenemos una relación directa, una insulina, un péptido C. En este caso, si tenemos aumentada la insulina y tenemos aumentada el péptido C, tenemos a grandes rasgos tres posibles diagnósticos. Un insulinoma, obviamente que tenemos que descartar que el paciente no haya tomado secretagogue, o sea, sulfonilurea, el estudio negativo, y que tenga anticuerpos negativos, decimos, bueno, es un insulinoma. Si tenemos insulina alta, péptido C alto, y tenemos dosaje de sulfonilurea en sangre, bueno, el paciente ha tomado medicación. Si tenemos la presencia de anticuerpos, estamos ante una hipoglucemia autoinmune. Vamos al otro grupo. Tenemos una insulina alta y un péptido C bajo. Bueno, en este caso, salvo algunos anticuerpos que pueden haber, estamos en presencia de un uso de insulina exógena. Y si tenemos una insulina baja y un péptido C bajo, ahí tenemos un lindo grupo que serían esos tumores no de células beta, ¿sí? Que están provocando la hipoglucemia, pero por otra vía que no es la insulina. Bueno, esperemos que no los haya mareado. Entonces, seguimos la forma de plantearnos cómo lo estudiamos y seguimos con lo que sería el test de ayuno o test y posterior uso del glucagón. ¿Cómo se hace el test de ayuno? Habitualmente uno, si lo tenés paciente internado, bueno, ya está internado, lo vas a dejar desde las 8 de la noche sin comer nada hasta la mañana siguiente, y si el paciente está en el domicilio, la última cena a las 8 de la noche, y ya cuando el paciente se viene internado a las 8 de la mañana, ya tiene 12 horas de ayuno. Solamente le podés permitir que tome líquidos, pero que no son líquidos que tengan ningún tipo de calorías, ni cafeína, solamente agua. Puede realizar alguna actividad física así como caminar, obviamente que no le vas a pedir que haga esfuerzo físico, pero el hecho de caminar apresuraría los tiempos para que se presente la hipoglucemia. Hay que suspender todo tipo de medicación que no sea esencial e ir midiendo la glucosa en forma con el medidor capilar, y cuando los valores empiecen a dar cercanos a 50, uno ya puede empezar a hacer la medición en forma de laboratorio cuando el paciente presente los síntomas. En ese momento podemos infundir el glucagón para revertir, para ver que la hipoglucemia sale de la hipoglucemia, y medimos la glucosa a los 10, 20, 30 minutos, o directamente, si no tenemos glucagón, bueno, salimos de la hipoglucemia con un destrozo. Y lo que le había dicho anteriormente, medimos lo que es la insulina,
lo que es el péptido C, la proinsulina si uno la dispone, y el cortisol. Bueno, eso hicimos con esta paciente, en donde se midió la glucosa, dio valor de 40, tenemos un cortisol de 17, un péptido C de 0,1 y una insulina de 0,2. Por lo tanto, lo que encontramos fue una hipoglucemia con un péptido C y una insulina baja. Bueno, para aclarar un poco el panorama, les presento cómo seguimos pensando sobre flechitas y demás. Y acá, bueno, tenemos la comparación de todos los posibles diagnósticos, los más generales, cómo se mueve el tema de la insulina, el péptido C y demás en función de los diagnósticos. Y nos tenemos que ir acá abajo, en donde tenemos ante una hipoglucemia, con una insulina baja, con un péptido C bajo, tenemos que pensar que debe haber algo distinto en la insulina que esté provocando esa hipoglucemia, ¿sí? Por ejemplo, acá arriba tenemos lo que son el uso exógeno de insulina. Como habíamos dicho, vamos a tener obviamente alta la insulina, pero ¿qué vamos a tener? El péptido C bajo. Si tenemos un insulinoma o una hipertrofia de las células beta, ¿qué vamos a tener? Insulina alta, pero también el péptido alto, ¿sí? Si tenemos el uso de fármacos hipoglucemiantes, por ejemplo, no sé, glibenclamida, también vamos a tener la insulina y el péptido alto, pero vamos a tener el dosaje de la sulfonilurea en sangre. Y si estamos frente a una enfermedad autoinmune, vamos a tener la insulina muy, muy alta, con el péptido C también muy, muy alto, pero en este caso vamos a tener la presencia de anticuerpos. Ese dosaje de anticuerpos se puede hacer en cualquier momento, no es necesario hacerlo en el momento del test. Pero si uno encuentra insulinas muy, muy altas, hay que sospechar que estamos frente a un proceso autoinmunitario. Bueno, entonces en esta paciente tenemos una hipoglucemia hipoinsulinémica. Ustedes recuerdan que la paciente estaba internada para un estudio prequirúrgico y se le había realizado una placa de tórax. Bueno, en la placa de tórax informa una imagen redondeada, homogénea, que ocupa gran parte del hemitórax derecho. Entonces ahí ya nos empezamos a pensar, decimos, ¿realmente la paciente estaba sana? Ahí ya empezamos a decir, opa, me parece que hay algo más. Se le pide una tomografía donde se ve una tumoración de localización pleural homogénea con bordes bien definidos y escaso colapso pasivo del parénquima pulmonar. Y se decide realizar la punción que informa imágenes citológicas y perfil inmunohistoquímico que podría corresponder a un tumor fibroso solitario de pleura.